Misioneros del Santo Rosario, tengan ustedes un muy buen día. Hoy el tema que vamos a tratar es algunos errores que cometemos a la hora de hacer el sacramento de la confesión. El primero de ellos es no prepararse adecuadamente para este sacramento, es decir, no hacer un verdadero examen de conciencia para verificar cada uno de los pecados y contarlos al sacerdote. Es necesario hacer una lista escrita de los pecados que hemos cometido. El segundo error que a veces cometemos es no tener un recogimiento en el momento de hacer la fila. A veces uno se da cuenta que en el momento de hacer la fila para la confesión hay personas que están hablando, que están chanteando por el celular, y en este momento, cuando nos vamos a presentar ante ese sacramento, nosotros debemos estar en profunda oración y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la gracia de hacer una muy buena confesión. El tercero es no decirle al sacerdote cuánto tiempo hace que no nos confesamos. Ese es un error muy frecuente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le decimos al sacerdote cuánto hace que no nos confesamos, el sacerdote se hace una idea de cómo en nuestra vida de oración y cómo en nuestra comunicación con Dios. Y pues él sabrá si, por ejemplo, si hace 25 años no me confieso, yo debo decirle al sacerdote eso. O cuánto tiempo hace que no me confieso desde la última confesión válida, porque a veces hacemos confesiones que no son válidas. El cuarto es confesar pecados genéricos. Por ejemplo, decir: Padre, me acuso que he robado, he matado, o me acuso que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, está bien, te acusas de eso, pero pues esa no es un buen mecanismo de confesión. Tenemos que decirle al sacerdote el pecado. Por ejemplo: Padre, yo robé. Entonces, ¿qué robé? Me robé un carro. Bueno, está bien, se robó un carro, pero acordémonos que para que un pecado sea grave se necesita que se cumplan tres condiciones: pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Entonces, en este caso que estamos poniendo hipotético, sería un pecado mortal, porque pues tuve pleno conocimiento, sabía lo que iba a hacer, consentimiento, consentí la idea, y cuarto lo hice, la materia era grave. Y tercero lo hice, la materia era grave. Pero eso tiene unos atenuantes que pueden agravar el pecado. Por ejemplo, si a la hora de robar el carro resultaron heridos, o hubo muertos, o etcétera, entonces eso agravó el pecado. O le robé a alguien plata, entonces ya la devolví. ¿Cuánta plata fue? Eso hay que contarlo al sacerdote. Por eso no se pueden hacer confesiones genéricas: Padre, robé, Padre, porque pues eso no está bien. El quinto error que cometemos es dejarse ganar por la vergüenza y no contarle al sacerdote todos los pecados. Esta vergüenza se da básicamente en los pecados del sexto mandamiento, séptimo mandamiento y noveno mandamiento, que son el pecado de no fornicar, el pecado de robar y el pecado de desear a la mujer del prójimo, o sea, el pecado de adulterio, de fornicación. Generalmente se nos presentan esos tipos de vergüenza. Al sacerdote hay que contarle entonces, por ejemplo, si yo cometí adulterio, si el adulterio fue simple o fue doble o fue adulterio sacrílego. Es decir, si fue simple, si yo era soltero y la persona era casada. Si fue doble, los dos casados. O si fue sacrílego, por ejemplo, yo tuve relaciones con alguna persona consagrada, con un ministro de la iglesia, con alguien que tiene votos, eso hay que contarlo. No se necesita contar el nombre de la persona, pero sí debemos de decirle al sacerdote cuántas veces y con cuántas personas se hizo ese pecado, se cometió ese pecado, y así todos los pecados, los de robo y todo. En la confesión, como les digo, no es necesario contar los detalles. Por ejemplo, en los pecados de la carne no es necesario contar los detalles, pero sí es necesario, como les decía, cuántas veces y con cuántas personas. Por ejemplo, ¿cuántas veces robé? Eso también es necesario decirlo. ¿Cuántas veces he robado? ¿Cuánto he robado? Si me acuerdo. Hay que tratar de acordarse para que haya una muy buena confesión. Y pues repasar los 5 pasos de la confesión. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en estos pequeños videos. Por favor, les recomiendo me regalen un me gusta y le den suscribirse en la campanita para que les sigan llegando las notificaciones de cada uno de estas pequeñas enseñanzas que hacemos para llevar la palabra de Dios.